Hablar de doña María Manrique es hablar de una mujer extraordinaria en su tiempo. Pues sabíamos que era una dama precisamente de la corte de la reina Isabel, una dama de la alta nobleza castellana, y que había sido casada con el gran capitán, ¿no? Pero la verdad es que las investigaciones en los últimos años han arrojado muchísima luz sobre María Manrique. A mí me parece increíble que a principios del siglo XVI existiera un personaje femenino tan potente, que ni mucho menos estaba a la sombra del gran capitán, y que si uno estudia y profundiza más en su figura, se da cuenta que es la gran valedora de que hoy en día sigamos pensando en el gran capitán como ese personaje y ese estratega militar tan importante en nuestra historia. A mí como mujer la figura de María Manrique la verdad es que lo que me hace es sonreír, porque fue capaz de hacer muchas cosas. Yo la comparo con una mujer actual, feminista, porque tuvo la difícil tarea, ¿no?, sabiendo la situación, el contexto, ¿no?, que había en ese momento en el mundo, ¿no?, de representar, administrar a su marido y toda su fortuna. Fue capaz de ser una madre ejemplar, de ser también una esposa fantástica, fue capaz de hacerse cargo tanto de su casa como de cualquier asunto de gobierno que a ella pudiera concernir. Ella ensalzaba, por supuesto, todo el valor de su marido, porque yo creo que la gente grande valora a la grandeza de los demás. Si tú tienes la suerte de estar casada con un personaje de primer nivel, yo creo que dice mucho de ti que ayudes a esa persona y que lo ensalces. Eso, pues, la gente que no tiene complejos y que es grande, pues suele ayudar a la persona que tiene cercana. De forma inexplicable, todavía no goza de una verdadera biografía y de un estudio de investigación profunda sobre fuentes primarias, a excepción de la magnífica obra llamada Primus Inter Heroes, que es un estudio sobre todo el programa iconográfico de San Jerónimo, o de una especie de autobiografía novelada realizada por el mismo autor de la otra obra, de Antonio Callejón Peláez. Docu María Manrique 1.1 primera. Bueno, antes de la presentación oficial les voy a contar, inicialmente esta es una conferencia que nos va a dar el escritor de la novela, como les he dicho a todos los que han venido invitados a la misma, pero a la vez, y casualmente, porque así ha sido, Así casual, sí. Cuando yo contacté con el escritor, resulta que hay una productora sevillana que nos dijeron que estaban haciendo un documental precisamente sobre la figura de doña María Manrique de Lara. Es decir, ha coincidido el contactar yo con Antonio, con que a su vez él es el documentalista, y digo bien, de este documental, ¿no? Ese es el motivo por el que, además de la conferencia, ellos van a grabar y digamos que van a poner colofón a su trabajo de muchos meses sobre la figura de doña María. El problema con María Manrique es que como no se tienen referencias, igual que si se tienen de Gran Capitán, entonces tienes que ir reconstruyendo un personaje a nivel de pinceladas que sean coherentes. Es la gran desconocida porque fue una gran mujer, tuvo muchísima influencia en su momento, pero como estuvo casada con el Gran Capitán, pues todo el mundo habla más de él y de sus conquistas y de todas las cosas que hizo, todas sus hazañas, y ella queda en un segundo plano que fue tan importante como él. Su marido fue el Gran Capitán, un gran militar, uno de los mejores de la historia de España. Revolucionó toda la estrategia, toda la logística, y en parte gracias a su inteligencia y al empeño que puso por mirar por sus soldados, más que por las guerras, tuvo muchísimo éxito. Lo que pasa es que ella fue tan discreta que ahora es cuando nos estamos dando cuenta realmente la inmensidad de su figura. Pero yo creo que ella sí que tuvo un papel muy importante en la historia, y no solo como complemento de su marido, que también apoyó mucho a su marido, sino también porque contribuyó muchísimo al mundo del arte, a traer el Renacimiento a España, apoyar a todos los grandes artistas italianos y españoles que había en la época. Fue una mujer que se hizo valer por sí misma, muy culta, muy generosa, muy piadosa y muy bien educada y preparada para la vida política y social de su época.
La situación política de la península ibérica en la segunda mitad del siglo XV es bastante compleja. Y esa complejidad obedece a la existencia de distintos reinos o coronas que había en ese momento en la península. Para hacer una panorámica muy general, por un lado tenemos el reino más importante de todos, que es el reino de Castilla, el que tiene la mayor población de todo el conjunto peninsular, el que tiene una mayor extensión territorial, que va a pasar a finales del siglo XV por una serie de enfrentamientos y guerras civiles, de luchas de facciones de poder que enfrentan pues, a monarcas como Enrique IV, a este con su hermano Alfonso. Después de la muerte de Alfonso se va a producir el enfrentamiento entre los partidarios de Isabel de Castilla y doña Juana la Beltraneja, y todo este proceso culmina finalmente en la consolidación del poder de doña Isabel de Castilla tras la firma del Tratado de Acasovas en 1479. Lo primero que hay que plantearse es que tradicionalmente las mujeres no han sido consideradas que fueran buenas gobernantes. De hecho, hay toda una tradición medieval, en las crónicas así aparecen, que mejor que no gobernara una mujer, porque son débiles, porque no son capaces de llevar unos ejércitos, pero aparecen algunas, y entre ellas quizás la más conocida es Isabel I de Castilla. La figura de Isabel la Católica guarda cierta controversia, porque a lo largo del tiempo ha ido variando. De estar eclipsada por la figura de su marido, del rey Fernando de Aragón, a luego ser descrita como pues una mujer muy rigurosa, con cierta inflexibilidad. Parece más bien que lo que estaban eran describiendo pues, los retratos físicos, las pinturas que sobre ella se habían hecho en su época, y luego bueno, pues pasa a ser casi santificada, ¿no? Encarna la personificación del cristianismo y bueno, desde luego unos vaivenes tan acusados denotan que ni una cosa ni otra. Y a partir de 1479-1480 se va a producir un proceso muy importante, un proceso de fortalecimiento y consolidación de la figura de Isabel como reina de Castilla. Un proceso de fortalecimiento en el que no va a estar exento de obstáculos. Por ejemplo, en un primer momento ya tuvo que hacer frente a las pretensiones de su propio marido, de Fernando de Aragón, por ser rey legítimo de Castilla y no un mero rey consorte. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón han cerrado la guerra civil. Hacia 1479-1480 el poder de la corona de Castilla queda muy fortalecido. Se han recuperado buena parte de las rentas que habían sido usurpadas por la nobleza. Hay dinero para poder financiar al núcleo de un ejército real que va a ir creciendo con el paso del tiempo. Y además, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, sobre todo Isabel de Castilla, tiene el firme propósito de llevar a cabo la incorporación de un territorio que era una especie de accidente en Europa, como era el último reino musulmán que existía en Europa, y en este caso en la península ibérica. Es más, analizando las cuentas, ella tiene más empeño en la Alhambra que Fernando el Católico. Ella tenía más empeño en la conquista de Granada, y de hecho las cuentas del archivo de Simancas sí lo transmiten, la gran cantidad de inversión que dedicó para conquistar Granada. Sin embargo, ¿cómo aparecen las representaciones artísticas? No aparece que está comandando los ejércitos. El que comanda los ejércitos es Fernando, el Católico, el rey Fernando de Aragón. ¿Por qué? Porque hay toda una tradición que pesa sobre las mujeres, y es que las armas y las mujeres parece que no dialogan, o que no es decoroso que pudieran llevar ejércitos, que llevaran armas, aunque es verdad que hay una tradición de Diana la Cazadora, de las Amazonas, pero queda en un mundo de la mitología. Y todo este proceso termina finalmente con la conquista de las ciudades más importantes del reino y finalmente con la rendición capitulada, negociada por parte de Boabdil
con Isabel y con Fernando. María se forma en este círculo, por lo tanto luego veremos que fue una mujer muy culta, muy preparada y se va formando en una época muy convulsa, que es la época de las guerras, primero las guerras civiles castellanas y luego la guerra de Granada. Durante la guerra de Granada es cuando va conociendo a Gonzalo Fernández de Córdoba, que será el gran capitán. Este matrimonio formaba parte de la dinámica de alianzas matrimoniales de aquella época, donde miembros de distintas familias aristocráticas se casaban para obtener distintas ventajas. Y en este caso, si bien a ella se la casaba con un militar en ascenso, que se va a destacar durante las campañas granadinas, a él se la estaba casando con una mujer perteneciente a la aristocracia castellana, una aristocracia castellana de primer nivel. El problema que tenemos con ella es el que sucede con la mayoría de mujeres de esa época, y es que tenemos muy poca documentación en comparación con su esposo. Al igual que sabemos la fecha y el lugar de nacimiento de Gonzalo Fernández de Córdoba, de doña María Manrique se sabe mucho menos. Calculamos que aproximadamente nació en la década de 1460 y defendemos que pudo ser en Palma del Río o cerca de la campiña cordobesa. En primer lugar, ella pertenecía a una familia de primer nivel en la alta aristocracia castellana, que era la de los Manrique de Lara. Una familia que tenía vinculaciones muy importantes con la corte en la época, hasta el punto de que cuando ella contrae matrimonio con don Gonzalo Fernández de Córdoba, en el contexto de las campañas de conquista de Reino de Granada, ella forma parte del séquito de la reina Isabel la Católica, de doña Isabel de Castilla. Y bueno, y aparte de eso, pues apoyó muchísimo a toda la figura de su marido, aunque en la sombra. Mientras él estaba en Italia o en la guerra, ella era la que se ocupaba absolutamente de todo, asumiendo la gestión de todo el patrimonio, además de criar a sus hijas y todo lo que tenía que hacer. Sí, las mujeres de toda forma en esta época estaban totalmente sometidas al hombre, era un orden patriarcal total. Gonzalo Fernández de Córdoba se va a caracterizar por ser un hombre con una gran astucia en el campo de batalla. Se destacó principalmente en sus inicios en la campaña de conquista del Reino de Granada. Una vez que termina la guerra de Granada, bueno, pues el rey Fernando, rey de Aragón, lo pone al mando de sus tropas en la guerra que contra Francia se va a desarrollar en los territorios italianos, con un enorme éxito militar. Era además muy querido por sus soldados, de hecho son sus soldados los que le ponen el apelativo de gran capitán. Pero también con capacidad de gobierno, y de hecho, bueno, pues acabó siendo rey de Nápoles y luego de alguna manera defenestrado. Hasta su muerte en 1516 pues va a retirarse en el Reino de Granada y va a vivir pues una vida de cierta desafección con Fernando el Católico, con cierta intriga en la localidad de Loja, hasta que, bueno, finalmente pues se produce su muerte, en la que, bueno, va a recibir unas honras fúnebres pues dignas de un rey, ¿no?, aquí en la ciudad de Granada. Y en gran parte el mito, todo el mito de su papel como militar, como héroe en las campañas italianas, va a ser perpetuado gracias a todo el ciclo iconográfico que su mujer va a realizar en el monasterio de San Jerónimo. La capilla de San Jerónimo fue la gran obra de María Manrique, que bueno, sobrevivió a su marido, y ella quiso que se recordara para toda la eternidad la figura tan importante que había sido, porque consideraba que no había sido reconocido en vida. Impresiona muchísimo cuando conoces la capilla y ves todos los detalles que tiene y que encierra, saber que ella fue la artífice absoluta de todo aquello, y que ella dispuso cada detalle con una inteligencia, con una sabiduría, que la verdad que ahí yo creo que se ve mucho el carácter y la forma de ser de María. Es un poco el reflejo de su personalidad.
ella va a ser la gran responsable del proyecto funerario que estaba dirigido a glorificar la figura de don Gonzalo Fernández de Córdoba, que es la construcción del monasterio, de todo, una fundación que venía de época de los Reyes Católicos, que era San Jerónimo. María Manrique conoce la tipología de ciclo iconográfico de virtudes durante su estancia en Italia, tanto en Nápoles como en Génova, ya que era un modelo muy extendido en Italia, y decide que sea el colofón, que sea la guinda de la idea que ella tiene en San Jerónimo como tumba del héroe. Esa larga estancia en Italia la pone en contacto con círculos de humanistas. Ella adquiere un amplísimo conocimiento de renacimiento italiano. Digamos que en aquella época lo más pujante en el ámbito de la historia del arte se estaba cociendo en Italia, y todos esos modelos artísticos se van a exportar al resto de Europa, y eso va a hacer que cuando ella vuelva a Castilla hacia 1509 acumule todo ese conocimiento, y ese conocimiento va a ser fundamental para que cuando se produce la muerte de su marido, de don Gonzalo Fernández de Córdoba, ella sea la principal responsable de todo el ciclo iconográfico que se va a desarrollar en el monasterio de San Jerónimo. Tenemos que explicar qué es un ciclo iconográfico de virtudes. Yo siempre lo comparo con los pósters que a día de hoy un niño o una niña puede colgar en su habitación. Ningún adolescente va a colgar en su cuarto un póster de un economista o de un político, porque lo que quiere es tener cerca personajes a los que admira. Salvando la distancia, esto es lo que sucede en la Italia renacentista con los ciclos iconográficos de virtudes. Es decir, son personajes que todo el mundo con relativa cultura conocía y a los que quería parecerse. Entonces ella quiere ahí, de una forma plástica, que en ese gran monumento funerario que ella imagina como una gran obra de arte y por tanto una expresión cultural de máxima dimensión. Y de hecho parece ser que incluso intentó que el mismísimo Miguel Ángel estuviese implicado en la obra que ella iba a realizar en Granada. Para explicar un poco el ciclo iconográfico de San Jerónimo, tenemos que recordar que está comisionado por una mujer. Esto es fundamental, ya que la gran mayoría de ciclos iconográficos precedentes que se conocen en Italia y los que se irán realizando poco a poco en España, la gran mayoría son o muy religiosos o masculinos. Y el único que he encontrado que es paritario. Siempre que hay un ciclo hay 12 hombres y 6 mujeres, 9 hombres y 3 mujeres, las mujeres son más pequeñas, están en las esquinas. Entra a la iglesia y está viendo perfectamente que está dividido 50-50. Por eso siempre he defendido que ella es la que elige los personajes, es que no son virtudes idealizadas, no son belleza, justicia, hay algunas que sí, ahora explicaremos por qué, pero no son como las que se utilizaban a nivel general en los palacios italianos, sino aquí veremos que hay algunos personajes, sobre todo, no todos, pero los que a ella le interesan, que tienen unas similitudes demasiado cercanas tanto a ella como a él. Para demostrar todas estas grandezas, digamos, de la familia, pues se remonta nada menos que a los héroes mitológicos, griegos y romanos. Compara al gran capitán, pues por ejemplo, con Ulises, y a ella se compara a sí misma con Penélope. O sea, esto quiere decir también que tenía una cultura extraordinaria. En primer lugar, ella pertenecía a una familia de primer nivel en la alta aristocracia castellana, que era la de los Manrique de Lara. Inicia su formación en el mejor lugar posible, que es la corte castellana. Isabel, tanto como princesa como luego posteriormente como reina de Castilla, tiene casi una obsesión, podríamos decir, en que todas las mujeres que la rodeen estén muy preparadas. Se va formando en una época muy convulsa, que es la época de las guerras, primero las guerras civiles
castellana y luego la Guerra de Granada. Durante la Guerra de Granada es cuando va conociendo a Gonzalo Fernández de Córdoba, que será el gran capitán. Ellos se van conociendo poco a poco, se enamoran y se casan en Palma del Río en 1489 y al poco tiempo se trasladan a Íllora. Estamos en el castillo de Íllora, en esta fortaleza, donde el primer alcaide fue el gran capitán. Uno de los aspectos quizás más relevantes del impulso que hizo aquí su mujer, del gran capitán, fue la construcción o el ensayo de la iglesia de la Encarnación, monumento de aquí de nuestro municipio y encargada a Diego de Siloé, que posteriormente pues, llevaría a cabo la construcción de la Catedral de Granada. El castillo de Íllora, ¿no?, y la fortaleza de Íllora tiene una importancia fundamental en la reconquista de España y en la toma de la Alhambra. De hecho, al castillo de Íllora se le conoce como el ojo derecho de Granada, por esa importancia que tenía como una de las últimas defensas antes de la Alhambra. Gracias a ese buen conocimiento militar que tenía el gran capitán, se consigue conquistar y una vez que cae el castillo de Íllora, la fortaleza de Íllora, pues en pocos años se suceden las diferentes conquistas por la Vega de Granada hasta llegar a la Alhambra. En Íllora sucede el famoso episodio del incendio de Santa Fe, en el que Isabel la Católica pierde toda su cámara, todos sus muebles, sus vestidos, sus joyas. Y María Manrique decide ir con un cofre con todas sus joyas y se las entrega a Isabel la Católica. Y la reina le escribe una carta diciéndole gracias por tanto favor, que hasta mejora lo que yo tenía, de manera que las joyas de María eran superiores a las de la reina. Se dice que parte de estas joyas son las que después contribuyeron a los gastos de Cristóbal Colón para el descubrimiento de América. María Manrique desde Íllora le manda varios carros con todo lo que la reina necesita para hacer una entrada triunfal digna como ella se merece en Granada. Recuerdo también que creo que el día que se casa el gran capitán hay historiadores que dicen que no destaca uno más que por el otro como consecuencia de esa energía, de ese poder, de esa capacidad que tenía María. Por lo tanto, contentísimo de que estuviera aquí y que, como yo siempre digo, la mujer del primer alcalde de Íllora fuera una mujer pues feminista, empoderada y que supiera perfectamente lo que tenía que hacer a cabo aquí en la labor como mujer en ese tiempo tan difícil para las mujeres. Este matrimonio formaba parte de la dinámica de alianzas matrimoniales de aquella época. De crear alianzas de tipo económico, de tipo social, de tipo político, y de hecho las mujeres de la familia real pues son de alguna manera un instrumento para hacer política. En el siglo XV se celebra aquí el banquete de bodas del gran capitán con María Manrique. María Manrique era hermana de Francisca, que era propietaria del palacio junto a su marido, junto a Luis Fernández Portocarrero. Pero es que hasta los reyes católicos estuvieron aquí hospedados y lo nombraron literalmente el Jardín de Andalucía, llevándose 140 naranjos dulces para repoblar las huertas de la Alhambra de Granada, que es una historia preciosa. Cuando se produce la toma de Granada, hay un periodo de tranquilidad para el matrimonio que se verá a los pocos años interrumpido por la Guerra de Italia. Durante esas campañas, don Gonzalo Fernández de Córdoba pues, alcanza una gran fama como general de los ejércitos reales. Y mientras, María Manrique permanece en Granada siendo cabeza de familia, es decir, ella es la que en la ausencia de su esposo y también a la ausencia de hijos varones se va a encargar de organizar toda la política familiar y sobre todo la economía. Entonces ella, que era una persona, como digo, muy sencilla, que no se hacía notar, pero estaba detrás de todas las decisiones. Y ellas actúan con independencia y con iniciativa, que eso es lo más interesante. Y es frecuente, y eso le ocurrió a María Manrique, que cuando quedan viudas no vuelven a casarse, con lo cual conservan esa independencia y siguen desarrollando esas tareas.
partir de 1504, Gonzalo es nombrado virrey de Nápoles. Por el cual se construye su mito, el mito del gran héroe de las campañas italianas. Y es su participación al frente de las fuerzas castellanas en las campañas de Italia que se desarrollaron en el Reino de Nápoles, que enfrentaron, por un lado, no tanto a Castilla como a la Corona de Aragón realmente, porque la política italiana es dirigida fundamentalmente por Fernando de Aragón, por Fernando el Católico, y por otro lado a la monarquía francesa, por el control de los reinos de Nápoles y Sicilia. Pero empiezan sus problemas, ya que tras la muerte de Isabel la Católica, Fernando, su esposo, empieza a dudar y empieza a desconfiar de qué es lo que está haciendo el gran capitán en Italia. La desconfianza llega a tal punto que Fernando decide presentarse físicamente en Nápoles y para ello cuenta con la baza de llevar tanto a María Manrique, la esposa del gran capitán, como a sus dos hijas pequeñas. Y de esa época es cuando se va a producir, a fines de su gestión, hacia 1506, el hecho más importante de todo, que es cuando Fernando el Católico pierde la confianza de don Gonzalo Fernández de Córdoba como virrey. Se produce el célebre episodio de la petición de las cuentas del gran capitán. Hace unas segundas cuentas que le salieron muy caras, que son las que conocemos todos, que son en poesía, que son las de picos, palas y azadones 100 millones, en guantes perfumados para enterrar los cadáveres del enemigo, en campanas que pregonen nuestra victoria, y 1 millón para mí, por mi paciencia de tener que aguantar a un rey que me pide explicaciones después de haberle regalado un reino. Bueno, eso le salió caro porque Fernando no iba, sobre todo en esta época, conforme se fue haciendo más mayor y ya había desaparecido Isabel, no iba muy a las claras, pero sabía que tenía que quitar al gran capitán de Italia porque es donde tenía todo el apoyo. Y se va a producir su destierro político, es decir, su caída política con la vuelta a la península en 1507. Y sin embargo, María Manrique de Lara se queda en Italia llevando todos los asuntos como virreina todo ese tiempo hasta que viniera el siguiente virrey. Permanece 2 años, una parte en Nápoles y otra en Génova, en la que ella continuará organizando toda la política y toda la economía familiar y sobre todo se empapará de la corriente humanística y de la corriente renacentista que en ese momento se estaba poniendo de moda, se estaba valorando y que todavía no había llegado a España. El regreso del gran capitán a España está marcado por lo que podríamos llamar una traición, ya que Fernando le había prometido el maestrazgo de la Orden de Santiago y sin embargo le ofrece la tenencia de la alcaldía de Loja. Pero sí que es verdad que entre los contemporáneos se vio como un destierro porque de ser virrey de Nápoles, que era más grande que París, que Barcelona, que Madrid, que solo se podía comparar, que Roma por supuesto, que no solo se podía comparar con Constantinopla. María Manrique regresa de Italia y acompaña durante sus últimos años a su esposo en Loja. En el último momento de la vida del gran capitán es nombrado alcalde de Loja y María Manrique sería la persona que le sigue en la alcaldía de Loja. María Manrique lo hizo así. Tuvo la oportunidad de formar esa pequeña corte renacentista en Loja. Con todos los fundamentos humanísticos de la época, porque era algo que ella ya tenía aprendido y ella como mujer cultísima pues deseaba tener en todos los sitios en los que iba. Los últimos años de la vida del gran capitán transcurren bastante tristes. Muere en 1515 y desde este momento es cuando María Manrique toma la iniciativa de qué es lo que supondrá sus últimos años de vida.
Una vez que fallece su marido, ella vuelve a Italia porque una de sus hijas, Elvira, que estaba casada con el embajador en Roma, fallece, deja 3 niños muy pequeños y ella va a recoger a esos niños para traerlos a España. Con lo cual está ejerciendo un papel de cabeza de familia y aprovecha para gestionar la gran obra que ella ya tenía en la cabeza, había empezado a desarrollar y que va a ser la obra que perdure y que, como casi todas las mujeres que tienen actuaciones de este tipo de promoción en la época, pues no lo hacen por la gloria propia, eso hubiera sido muy inadecuado, sino que lo hacen por la gloria del linaje y en este caso también pues del gran capitán, de su marido fallecido, es decir, para procurarle un lugar de enterramiento muy digno. María Manrique pretende hacer para su esposo lo que podríamos llamar la tumba del héroe, es decir, una iglesia funeraria en la que se ensalcen todas las virtudes, tanto militares como sociales como políticas, del gran capitán. Ese ciclo iconográfico que ella va a dirigir va a ser muy importante y ella va a poner todo su empeño en que participen maestros que conocen muy bien el Renacimiento italiano. Primero Jacopo Fiorentino, que va a estar muy poco tiempo, y posteriormente la parte más importante de todo el ciclo va a ser desarrollada por Diego de Siloé. Ese legado va a ser fundamental porque todo ese ciclo iconográfico es un homenaje a la figura de su marido, pero también es todo un diálogo con la antigüedad clásica en el que establece una especie de comparación ciertamente osada, pero una comparación muy interesante entre los héroes y las heroínas de la antigüedad y su marido, el gran capitán, y ella misma. Y en ese sentido podemos decir que el monasterio, todo ese ciclo iconográfico del monasterio de San Jerónimo es fruto de doña María Manrique de Lara. Uno de los momentos donde más nos encontramos a las mujeres es cuando se quedan viudas. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer en la documentación. Cuidado, que esto no significa que estuvieran recluidas del mundo. Algunas lo estaban, pero otras no. Y nos hemos referido a cómo María Manrique, siendo viuda ya, viaja, sale, se reúne con personas de todo tipo que están relacionadas con la obra que ella ha planeado y que se está empezando a realizarse en Granada, en el monasterio de San Jerónimo. Es decir, que la viudez no significa reclusión, todo lo contrario. Con mucha frecuencia la viudez es mucha más autonomía de la que tienen el resto de las mujeres, sobre todo si consiguen no volver a casarse. No es que se sintieran libres por estar viudas, sino que aparecían en escena y tenían un papel que ellas conocían y que se les reconocía socialmente, porque podían, como digo, aparecer firmando los contratos u otro tipo de acuerdos que se hicieran. Por tanto, es un momento importante recuperar todas esas actuaciones que hacen, porque además descubriremos que ellas de siempre habían estado ahí y que conocían y sabían lo que tenían que hacer en esos negocios y con ese patrimonio. Hay mujeres relevantes y en las que el mecenazgo vemos que no solo es una cuestión de estirpe o de querer mantener el linaje, que lo es, sino también se implican en ese mecenazgo, dando instrucciones precisas. Es un detalle muy bonito que me parece que sí que parece documentado en su testamento como una mujer muy consciente de lo que estaba haciendo hasta el final, y hasta el final es hasta su muerte. María Manrique lo deja todo muy atado, es decir, ella muere en junio, pero deja muy claro cómo quiere que se termine San Jerónimo, qué tipo de figuras serán, ahora lo veremos, y sobre todo que se termine el Renacimiento. Esto es una obsesión de ella, que se termine a lo romano
y por eso se trae a Siloé. No solo se le trae como arquitecto, sino yo también he defendido como escultor. Y en ese sentido nos encontramos con María de Manrique, que quiere hacer un gran enterramiento para que el linaje de ella quede, su linaje tanto de ella como de su marido, quede para la posteridad. María fue una abuela también ejemplar porque su hija también falleció, sus 3 hijas fallecieron y se tuvo que hacer cargo incluso de sus nietas. Entonces fue capaz incluso de educar a sus nietas en lo que ella pensaba que la mujer de esa época tenía que hacer, y era no ser simplemente una persona que se deje guiar por los acontecimientos que le van sucediendo, sino de ser capaces de coger las riendas de su vida y ponerse en el lugar en el que le corresponde. El proyecto de María Manrique en San Jerónimo es crear una iglesia funeraria a ejemplo de la Capilla Real, incluso mejorándola, como hemos comentado, con el tema de los ciclos iconográficos. Pero María Manrique no lo tuvo todo tan fácil. Había muchas familias nobles envidiosas de la situación de María Manrique. Primero porque querían tener los mismos derechos del gran capitán, y sobre todo también porque era una mujer, una viuda, la que estaba llevando a cabo la consecución de la obra. No va a recibir un impulso definitivo hasta que logre de Carlos V, a raíz también de su muy buena relación con la emperatriz Isabel de Portugal, lograr todo lo que es el patronazgo para poder financiar las obras de San Jerónimo. El hecho de que Isabel de Portugal residiera en el monasterio de San Jerónimo fue el último impulso que las obras necesitaban para que se retomaran. Hasta tal punto es importante todo esto que doña María Manrique se obsesiona con todo el proceso constructivo de San Jerónimo, se traslada a las inmediaciones de lo que son las obras de construcción con buena parte de su séquito, criados, y esta es la importancia que tiene esto, que en torno a esos asentamientos que ella va creando se va a configurar un barrio que actualmente se conoce como el barrio de la Duquesa. Resumiendo un poquitín el ciclo femenino, es que si la parte pública son virtudes cardinales que son para imitar a cualquier mujer que se encontrara con la reja tapando el altar mayor, que no pudiera llegar, pero sí que pudiera mirar hacia arriba y ver a quién tenía que parecerse, las pocas mujeres, o da igual que fueran mujeres o hombres, pero las pocas personas que pudieran cruzar la reja verían esas cuatro, ese, no voy a decir mensaje oculto, pero hasta cierto punto sí está bastante oculto, porque son similitudes reales y todos son mujeres que vuelcan su vida hacia su marido, es decir, es un homenaje al gran capitán. El ciclo masculino se compone de 8 figuras de la cultura grecolatina que van a ensalzar las virtudes del gran capitán tanto a nivel militar como político. Homero sería el introductor, es decir, empezamos con el gran poeta que escribe la Odisea y la Ilíada, dándonos a entender que nos va a contar la vida de los grandes militares. Y el primero el que tiene la mejor posición, ¿cuál sería? Escipión. Al gran capitán en las cartas, estando vivo él todavía, se le llamaba muchas veces el bético Escipión, porque se hace una comparación. Escipión nace en Italia, desembarca en Cartagena, bueno, conquista Cartagena y luego conquista el sur de Hispania a los cartagineses, y el gran capitán lo hace al revés, nace en Andalucía, embarca en Cartagena y conquista Italia, es decir, son como unas vidas contrastadas. La siguiente figura sería la de Mario, que fue una de las figuras más renombradas a nivel político de la historia antigua de Roma. Y Cicerón, igual que pasaba con Ercilia, está también en
no sé si decir el peor sitio, el último, porque lo que está aquí es, Cicerón no fue militar, fue político, pero aquí ella lo que está defendiendo un poco es las críticas que él había tenido, como militar no, porque nadie lo puede criticar como militar, pero sí como político, por el tema de las cuentas, por el tema del gasto excesivo. Ella está defendiendo que su esposo no solo fue un gran conquistador, sino también a nivel político realizó una labor importante en el reino de Nápoles, que fue precisamente la que criticó Fernando durante los últimos años. Juan Latino era el esclavo del duque de Sesa, de Gonzalo, el nieto del gran capitán y de María Manrique de Lara. María Manrique lo compra sobre todo para que sea el compañero de Gonzalo, de Gonzalito, del nieto. Con lo cual ya pues, vemos que no hay mucho racismo. Entonces yo creo que hay mucha posibilidad para que Juan Latino se criase, por lo menos hasta la muerte de María Manrique, con ella en la casa de Granada que tenían. Es una personalidad extraordinaria porque ha pasado de pertenecer al último esclavón de la sociedad, un esclavo de origen africano que era lo menos de lo menos, a ser una persona de renombre en toda Granada, para llegar a superar los prejuicios, los estereotipos de una sociedad. Que hemos dicho siempre que la sociedad del siglo XVI era muy jerarquizada y poca tolerante, pero al final yo creo que no. Juan Latino es un ejemplo de que la sociedad permitía a ciertas personas, incluso de extrato muy bajo para la época, a cambiar, a mejorar su condición. Además, yo creo que es interesante para toda la diáspora africana, ¿no? Porque es un testimonio de que hay personajes en la historia de origen africano que integraron totalmente los valores, en este caso renacentistas, hasta llegar a ser referentes en el mundo, bueno, por Juan Latino, el mundo literario, ¿no? Intelectual de la época. Hay que tener en cuenta que queda mucho por hacer e investigar. Se están haciendo cosas en los diferentes países, se está trabajando, investigando y recuperando y visualizando todo lo que hicieron las mujeres. Pero todavía queda mucho por hacer, porque muchas veces cuando se piensan en los grandes palacios franceses, los grandes palacios italianos, pues muchas veces aparecen con el nombre del hombre, y así se identifican incluso con el linaje por la vía masculina, y sin embargo cuando empezamos a indagar y cuando se está empezando a trabajar, sobre todo a nivel de archivo, descubriendo y sacando toda la documentación de archivo, pues aparece el papel que cumplieron muchas de estas mujeres. Sí que es verdad que supo hacer y supo demostrar que tenía cualidades que quizá en esa época se consideraban más de un hombre. Así que yo creo que es una mujer que hizo oídos sordos a todo lo que se decía en esa época y supo luchar por lo que ella sabía que podía hacer. Ella tiene visiones muy claras y misiones muy claras y desde luego va dando los pasos necesarios para desarrollarla. Parece que pocas cosas quedan en la improvisación en su tarea. Le pasaron tantas cosas y vivió una época tan apasionante que, bueno, sí, claro, por eso tenía que contar ella su historia. Y merece la pena que la gente lo conozca. Yo creo que ella en su contexto, en el contexto histórico en el que ella vivió, claro, propiamente no existía el feminismo como tal, pero yo creo que sí que ella se desenvolvió en un mundo de hombres y desarrolló todo el proyecto y todo lo que asumía lo hacía con muchísima seguridad en sí misma, con conciencia absoluta de sus capacidades. Era una mujer muy inteligente, muy preparada, que en ningún momento se achicó por el hecho de ser mujer, sino que ella llevó a cabo
todas sus labores con muchísima seguridad en sí misma. Yo creo que si hoy en día estuviera aquí ella y se pudiera ver una persona tan capaz y que había desarrollado todo lo que desarrolló siendo una mujer, estoy segura de que sí que tendría por lo menos simpatía por el feminismo. A pesar de que mi madre tiene un hermano varón, yo tengo 2 hermanos varones, en un futuro podré heredar títulos y esto es gracias a todos los avances que ha habido y la lucha que han tenido muchas mujeres, que es un derecho que se venía reivindicando desde hace mucho. Queda mucho por hacer, como decía, pero se está avanzando a grandes pasos. Nos encontramos, por ejemplo, en el caso de España, que se está recuperando el papel de algunas de estas mujeres con nombre y apellidos, no para construir una historia parcial porque no tendría sentido, sino entendidas en su contexto, en el contexto de que están muchas veces casadas, que forman parte de todo un linaje que quieren mantener. Faltan personajes femeninos loables y que sirvan de referencia para la sociedad, y yo creo que el de María es uno muy importante y que se ha hecho muy bien en difundirlo. Y aparte de que yo creo que ella fue la mayor responsable de la difusión de las gestas del Gran Capitán, porque una cosa es que él fuera muy valioso y otra cosa es que a través del paso del tiempo esa figura no cayera en el abandono, como así ha sido en muchísimos de los casos. Siempre he defendido que tuvo que ser una mujer muy inteligente, muy culta, muy preparada, porque esto no se hacía solo con dinero. Esto en Italia se hace con dinero, y si se paga con dinero te hacen un ciclo normal y corriente de belleza, prudencia, justicia, pero nadie se implica tanto, a no ser que esté metido dentro de la familia, como le pasaba a ella, de defender tanto sus virtudes de yo soy buena viuda, buena mujer y todo lo que hago está para devolver el buen nombre a mi marido, ni dar la idea de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, no se merecía el final que tuvo, por lo menos a nivel político y a nivel personal, por la parte de Fernando el Católico. Muchas gracias.